Todas, todos. Hola Silvia, ahí te veo. Hola Juan, ¿cómo están? Qué bueno que pueden estar con nosotros. Bueno, mientras se siguen sumando, siguen entrando mucha gente, tenemos muchos inscritos, muchos interesados en participar en esta charla. Yo lo tomo como una charla inicial de casi inicial de este segundo cuatrimestre en la facultad, para la carrera, y es una charla que está pensada, como nosotros lo llamamos, el ciclo del rol del politólogo, de la politóloga, ¿no? Un poco pensar distintos, mostrar a los cursantes, a los estudiantes de la carrera, los distintos perfiles profesionales que pueden tener los egresados, los cientistas políticos, los licenciados y las licenciadas en ciencia política. Y nos parecía muy oportuno comenzar este ciclo con esto que llamamos la política como profesión. Y por eso invitamos a Silvia Lospenato y a Juan Manuel Abal Medina, que ya los voy a presentar en unos minutos, ambos graduados de nuestra carrera, para que nos cuenten cómo es este paso de la política como formación, como carrera, a la política como profesión, ¿no? Cómo es ese salto, y ya vamos a charlar un poquito de eso. Quería comentarles, yo no sé si Silvia y Juan lo saben, pero estos ciclos del rol del politólogo, de la politóloga, se vienen haciendo desde el año 2016. Y lo hacemos con distintos perfiles, los politólogos en las relaciones internacionales, en el campo privado, en la investigación. Bueno, el próximo, ya tenemos confirmada la próxima charla, que va a ser sobre los politólogos en consultoría política, va a estar a cargo de Guido Moscoso y de Paula Fernández, así que bueno, después les vamos a confirmar la fecha. Y también comentarles que en vistas de el inicio de este segundo cuatrimestre, que comienza el 14 de septiembre, estamos muy contentos por la cantidad de inscritos, nuevos ingresantes que tenemos a la carrera. En estos momentos, hasta el día de hoy, la carrera de Ciencia Política es la carrera con más ingresantes de la facultad para este segundo cuatrimestre, así que estamos muy contentos. Estamos superando a las otras carreras de la facultad en números de inscritos, de ingresantes, así que bueno, si no cambia la tendencia, estamos dando un paso muy significativo, consolidando a la carrera y a la ciencia política como disciplina y como profesión también. Contarles también que la próxima semana ya, y esta es una actividad que está en vistas también a presentarles esto, lanzamos con el mentoreo nuevamente. El mentoreo es un programa que hicimos, comenzamos en el primer cuatrimestre, justamente pensando en este contexto tan especial que estamos viviendo, un programa de acompañamiento a los ingresantes, a los que recién entran a la carrera, un acompañamiento que hacen estudiantes más avanzados, que están ya por finalizar la carrera, y que los ayuda un poco a transitar este proceso de ingreso, respondiendo dudas, consultas, recomendaciones, consultas sobre trámites, bueno, todas las dudas que traen los ingresantes a la carrera. Habitualmente esto se hace en la dirección de la carrera, de manera presencial, en la facultad, en los pasillos, pero bueno, estamos en un contexto completamente diferente, así que este es un programa muy bueno que en el primer cuatrimestre acompañó a más de 300 estudiantes, y este cuatrimestre van a continuar acompañando a esos estudiantes, más los que están ingresando en este segundo cuatrimestre. Así que estamos muy contentos también con ese programa de mentoreo. Pero bueno, contarles entonces que esta actividad la pensamos justamente para que pudiéramos analizar y conocer de primera mano de dos graduados de nuestra carrera,
que son dirigentes políticos, que son famosos, tienen una relevancia en el escenario de la política nacional, y invitarlos justamente alrededor de algunas cuestiones, ¿no? Saber fundamentalmente cómo fue ese inicio de la decisión de dedicarse a la política, cómo fue, si de alguna manera la carrera les brindó algunas herramientas para la carrera de ciencia política, para lanzarse a la política como profesión. ¿Cómo es esa diferencia que de alguna manera solemos enfatizar en la carrera sobre la disciplina, el conocimiento de la ciencia política y la práctica de la política, ¿no? Entonces, un poco estas eran las preguntas que les habíamos planteado a los expositores para responder y un poco comenzar esta conversación con los estudiantes, ¿no? Bueno, contarles, ya todos los conocen, pero bueno, reforzar un poco los antecedentes de los dos invitados, contarles que Silvia Lospenato es, como ya dije, es graduada, es politóloga de nuestra carrera, pero que tiene una larga trayectoria política también. Fue subsecretaria de Promoción de Inversiones y Cooperación Internacional de la provincia de Buenos Aires, entre el 2007 y el 2009, fue subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre enero del 2015 a diciembre del 2015, y es diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires desde diciembre del 2015. Por favor, después me corrijan si quieren agregar algo o si mencioné algo que está equivocado. Y Juan Manuel Abad Medina es, bueno, además, como ya mencioné, graduado de nuestra carrera, es profesor titular de Sistemas Políticos Comparados de nuestra carrera, es doctor en Ciencia Política por Flaxo, México. Bueno, fue jefe de gabinete de ministro de la Nación entre diciembre del 2011 hasta noviembre del 2013, fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2014 hasta diciembre del 2017. Bueno, diría entonces de comenzar, si les parece, no sé, habíamos puesto a Juan Manuel primero en el flyer, si están de acuerdo, ¿sí? Bueno. Juan Manuel, adelante. Bienvenidos ambos. Qué bueno que nos puedan dedicar este ratito a la tarde, un viernes a la tarde, para animar y estimular a todos estos alumnos y alumnas que están acompañándonos. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Realmente es un placer encontrar tantos jóvenes politólogos y politólogas, aunque sea a través de este medio que nos ha obligado a esta bendita pandemia a encontrarnos así, pero bueno, por lo menos recorrer las pantallas y ver las caras, creo que nos permite a Grupo SIMAM un poquito mejor. Muchas gracias, Elsa, por la invitación, realmente me parece enormemente importante. Vos me has comentado que la mayoría de los que están hoy escuchándonos, que están acá viéndonos, entraron este año, lo cual obviamente es un inicio muy raro, muy extraño en la carrera, digamos, muy distinto al que hubieran tenido, que hubiéramos deseado todos que ustedes hubieran tenido, y que tuvimos tanto Silvia, que es muchísimo más joven que yo, como yo, cuando entramos en esos primeros años, ¿no? Y bueno, por eso me parece muy importante y celebro muy, muy, muy claramente que la dirección a estas iniciativas, porque obviamente es una forma muy, muy particular de iniciar una carrera universitaria muy distinta y mucho más complejo en todo sentido. En mi caso, como titular de una materia, tanto en la carrera como en el ciclo básico, quizás alguno tuvo que sufrirme también en el CBC, alguna que veo particularmente, fue muy difícil empezar. Al principio, este cuatrimestre, no teníamos ni los mails, los cursantes, hubo que inventar en el medio, fuimos inventando la cursada virtual. La verdad que fue muy, muy complejo, muy desafiante para nosotros como docentes y sin duda ustedes también como estudiantes. Y ni hablar cuando están en primer año, que justamente van a entrar a este espacio. Así que realmente celebro y felicito a Elsa por esta iniciativa. Bueno, uno
ya cuando estaba en cierto tiempo con esto, dado miles de charlas sobre el rol del politólogo, ¿no? Entonces siempre es difícil ver qué es empezar. Lo único me parece más importante para marcar es que hoy decir el rol del politólogo es algo muy distinto de hablar del rol del politólogo hace tiempo atrás, cuando, por ejemplo, yo me recibí. En ese momento, cuando yo empecé la carrera, ni hablar. En ese momento, hablar del rol del politólogo, la gente te preguntaba, ¿y qué es un politólogo? Nadie tenía la menor idea de qué era un politólogo. Yo siempre cuento la misma anécdota, perdónenme los que me la escucharon. El primer graduado de la carrera, el primer graduado número 1 de la carrera, Eduardo Tabani, cuando terminó, se graduó, estaba muy feliz, y como tantos de otras profesiones, puso en su casa un cartel que decía Eduardo Tabani, politólogo. Y contaba que la gente le tocaba el timbre para que le arreglara los pies. Porque el único que se conocía era el podólogo, era un número que sonaba similar a un politólogo. Nadie tenía mucha idea que era un politólogo, y muchos de nosotros tampoco, hay que ser sinceros. Yo en mi caso empecé a estudiar economía, quería estudiar, entre comillas, economía política. Me acuerdo que una clase de un teórico de Fowler Newton, una prestigiosa contadora pública, después debe ir a ver en el pizarrón durante 1 hora y media, me di cuenta que no era lo mío, salí corriendo y terminé en ciencia política. Nadie tenía muy claro que era ciencia política por ese entonces. Se mezclaba, en ese momento estaba mucho más vinculada a la práctica política, no estaba para nada claro qué significaba ser un politólogo en Argentina. Prácticamente lo que uno veía en ese momento lo tomaba más de experiencias internacionales, lo que ocupaba la ciencia política en otros países, Europa y Estados Unidos básicamente, pero en nuestro caso se iba inventando. Y creo que fuimos inventándolo sobre la marcha. Un dato muy ilustrativo que a mí siempre me gusta, sin ningún internismo de ninguna naturaleza, ¿no? Pero que me gusta marcar, es cuando yo me gradué, los que hablaban en la tele eran sociólogos. Y de hace unos años para acá, incluso los sociólogos, cuando hablan en la tele, ponen politólogo, ¿no? Algún colega mío, Marcos Novaro, por ejemplo, un sociólogo, no, politólogo. Cada vez, o sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que nuestra disciplina es obviamente mucho más joven que nuestra hermana mayor, la sociología. Obviamente no venimos de Gino Germán en Argentina, ni mucho menos. Incluso nuestra carrera es la segunda parte de los 80s, pero creo que nos hemos podido ir construyendo un determinado camino que fue generando prestigio social. A mí me sigue llamando la atención y me pone muy contento. No me acuerdo qué nota leí hace poquito, hablaban de una esposa de un empresario, politóloga como título. Cosas novedosas para lo que era la ciencia política en la Argentina. En esa construcción creo que tuvo mucho que ver un perfil que fuimos construyendo, obviamente estoy siendo muy sintético, ¿no? Pero con sus más y con sus menos en esta profesión. Los politólogos me parece que nos gusta intervenir en el debate público sabiendo nuestras limitaciones. O sea, no estamos tan obligados a jugar el rol, entre comillas, de intelectual, ¿no? El intelectual es esa persona que sale en la tele y parece que supiera todo el mundo. Entonces, sea un especialista en un tema, puede hablar de la pandemia, de la crisis económica, del viaje a la luna. Los politólogos me parece que si algo tenemos en común es que somos conscientes de nuestras limitaciones. A mí me pasa todo el tiempo, cuando vas a hablar de un tema, vos sabés de qué tema sabés, tenés un conocimiento distinto al del resto, y no te crees que porque sabés mucho de sistemas electorales o mucho de partidos políticos, tu opinión tiene algún sentido más relevante cuando hablas de economía política, cuando hablas de impuestos o cuando hablas de pandemias, que cualquier otra persona. Me parece que esa distinción fue generando cierto prestigio social, muy relativo, obviamente no. Cuando uno dice politólogo no te escuchan como si vos decís estudio física cuántica, ni siquiera, obviamente no medicina, ni mucho menos, pero en algún sentido fuimos construyendo un lugar de enunciación relevante en la opinión pública. Obviamente eso es una de las caras o una de las facetas del politólogo, el politólogo hablando, tanto sea como opinador, tanto sea como académico, tanto sea como dirigente político, tanto sea funcionario. Es una faceta en particular. En paralelo a esto, creo que los politólogos también hemos sabido, de a poquito, pero de una manera bastante gradual y consistente, ir ganando espacio en las administraciones públicas. Lo cual no era sencillo, la administración pública en general, economistas, contadores, abogados, sigue siendo mayoritariamente así, y nuestro conocimiento, al ser bastante más general, en principio no entraba demasiado.
pero de vuelta, por algún perfil, por alguna formación sistemática, por estudiar las cosas, por estar acostumbrados a mirar los pros y los contras, también a buscar, a valorar, a mirar una cosa y de la otra, no comprarse mucho las verdades, los políticos hemos muy rápidamente ganando fuertemente camino en las administraciones públicas en todos los niveles, ¿no? Me acuerdo cuando yo asumí por primera vez en mi primer cargo relevante, que fue lo que es hoy fue Ministerio de Administración Pública, en ese momento la Subsecretaría de Gestión Pública, que manejaba los sistemas transversales de administración pública del Estado, era raro, me miraban raro, un politólogo acá, pero ¿qué sabe personal? ¿Qué sabe compras? ¿Qué sabe de capacitación? Era una persona extraña en la administración pública. Cuando hacíamos el Consejo Federal de la Función Pública, había algún politólogo en alguna provincia, Tucumán, un colega, Julio Zaguir, un famoso politólogo también, pero éramos como cosas raras, no era habitual ni siquiera en la administración pública. Bueno, paulatinamente los politólogos y las politólogas nos hemos ido construyendo un camino, con dificultades, pero ha avanzado. Creo que donde más fácilmente ha avanzado, y acá Silvia sabe bastante más que yo de esto, es en las cámaras parlamentarias. Me parece que los politólogos, para la tarea de asesoría parlamentaria, tenemos sí un hándicap bastante claro, ¿no? En el Senado uno lo veía más en mi despacho, pero empezaba a ver en otros que también había, pero en la Cámara de Diputados era muy normal. Cuando yo iba por alguna reunión en la Cámara de Diputados me encontraba con una enorme cantidad de gente, profesor, yo fui alumno suyo, yo fui alumna suya, digamos. En esos espacios, en las cámaras parlamentarias, me parece que tenemos una gran capacidad, y me parece que algo de nuestro conocimiento específico sobre algún tema, pero la capacidad de conocer un poco, una mirada mucho más amplia, también nos da un plus ahí distinto al que puede traer el abogado, que para la redacción de la ley va a ser la mejor que nosotros, o un economista que para ver una medida específica la va a entender mejor que nosotros. Pero para el manejo en general de los temas parlamentarios, también tenemos una particularidad importante. Después está, obviamente, el terreno de la consultoría, la asesoría, y en general lo que es tanto en términos de marketing electoral, como consultorías de opinión pública, como consultorías de relaciones públicas. Ahí también me parece que los politólogos lentamente hemos empezado un camino que en algún caso choca con los sociólogos. En general los sociólogos tienen más formación metodológica que nosotros, algunos politólogos empezamos a corregir estas cuestiones y algunos empezaron a trabajar fuertemente en lo metodológico, pero también hay, en las áreas de relaciones públicas también, un área no muy tradicional en nuestro país, se empezó a generar y hubo un aumento importante de los colegas que están trabajando, y uno se encuentra y los ve permanentemente en estos temas. Junto a esto hay algunos temas que sí son más propios nuestros, obviamente, digamos que sin duda está, digamos, el área de las relaciones internacionales. El área de las relaciones internacionales está muy vinculado a nuestra formación, sin ninguna duda. Digamos, muchos de ustedes seguramente están pensando presentarse en Cancillería para hacer el curso y seguir la carrera diplomática, y la verdad que a mí cuando me tocó, una cosa que no mencionó Elsa, pero no porque no esté mal, sino porque ocupé demasiados cargos, fue cuando fui embajador. Cuando fui embajador uno encontraba en el servicio diplomático una gran cantidad de, no las generaciones arriba mío ninguno, como la mía pocos, pero un poquito atrás mío empezaba a haber muchos. Yo me formé en ciencia política, yo me formé en relaciones internacionales, o sea, cada vez uno ve más politólogos y politólogas que están trabajando en el servicio exterior de la nación, algunos llegando ahora, en los últimos tiempos, a embajador de carrera, digo, ¿no? Embajador político, porque he estado yo antes como politólogo y algún otro, pero como embajadores de carrera, ahora yo conozco varios que estudiaron conmigo que están llegando al nivel de embajador, lo cual también fue ganar un espacio que, si bien nosotros lo teníamos como propio porque estudiábamos el tema, en la realidad práctica no era así, digamos. Nosotros estudiábamos a los embajadores, no éramos embajadores, estudiábamos las relaciones internacionales, no hacíamos las relaciones internacionales. Me parece que uno también ahí. Y también en esa experiencia, y en otras experiencias internacionales que tuve, por ejemplo en UNASUR, por ejemplo en cumbres presidenciales varias, también uno encontraba en otros países latinoamericanos y empezaba a ver politólogos en el sentido. Después, obviamente, está el área académica. En el área académica es obviamente donde una parte de nosotros nos movemos con más facilidad, porque es nuestro campo de estudio, nuestra forma de trabajo, y ahí nuestro crecimiento profesional tiene que ver con que me gusta mucho que cuenta Elsa la ciencia política en nuestra carrera, porque la verdad que es difícil lo que está contando Elsa, porque en realidad están abiertos carreras de ciencia política por todos lados.
a mí que me toca ahora desde la CONEAO medir un poquito eso, uno ve que la cantidad de carreras de ciencia política que se han abierto en el país, universidades públicas y privadas, es enorme, que no pasa con otras carreras, ¿no? Varias carreras que están en nuestra facultad se dan en pocos lugares más que en nuestra facultad. Con lo cual, que incluso que nuestra carrera siga teniendo y siga creciendo, es un indicador muy importante, porque hay un montón de carreras a lo largo y a lo ancho del país. Digo, me han invitado a jornadas importantes, universidades privadas de Tucumán, y uno se encuentra con 100 politólogos hiperinteresados, hiperactualizados, y hacía lo mismo a lo largo y lo ancho de la Argentina. Con lo cual, obviamente, mayor cantidad de carreras, hay un espacio profesional importante en la docencia que quizás hace 20 años, no, Elsa, no pensamos que iba a estar, porque uno creía que eran 5 universidades, 10 suponente en el país, y que el resto sea otras cosas. No, también en ese espacio ha ido creciendo, obviamente también con la oferta de posgrados, hay todo un espacio. Y la investigación. Pero obviamente, como carrera profesional, solo una parte pequeña de la profesión se dedica, de los egresados se dedica a la tarea académica. Dejé para el final la parte política, estrictamente política, más allá que es el objetivo de esta charla. Obviamente el título a todos nos recuerda a esa famosa obra de Max Weber, esa conferencia de Max Weber a estudiantes hace un poquito más de 200 años atrás, justo 200 años atrás. Acá quiero serles muy sincero. Nuestra carrera no forma para políticos. Un amigo mío, Andrés Malamud, dice, una cosa es una ciencia y otra cosa es un arte. La política es un arte. Es algo que se hace, una práctica, una construcción. Ustedes me preguntan a mí si nuestra profesión sirve para la política. Sí y no, les diría. Sí y no. A ver, obviamente tengo un conjunto de conocimientos que son muy útiles para desarrollar la construcción política, la discusión política. Pero es un carril distinto. Un carril distinto y que la cuestión más clara para entender esto es que somos hemos sido muy pocos los politólogos en sentido ya no genérico, sino en sentido académico, los que estudian, investigan, etcétera, etcétera, que hemos ocupado lugares en la política. Y no es tan poco lógico esto. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en la política que a veces requieren miradas menos mesuradas que las que en general tenemos los politólogos, no analizar tanto una cosa o la otra, no tener tanto cuidado. A mí me pasó siempre, digo, a mí me costó siempre mucho si yo dije una cosa decir otra. Y en la práctica política uno sabe que no es así, digamos, que uno está, digamos, la lógica estás obligado a eso. Y uno viene de una formación en la cual si escribiste hace 10 años un artículo que dijo tal cosa, si te citan ahora que te dicen tal cosa, es un golpe brutal. Como usted señaló hace 10 años en su libro que tal cosa, y para uno es un golpe brutal, eso en la política todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Que la carrera obviamente sí sirve, digamos, sí ayuda a la práctica de la política, pero no da ninguna diferencia sustantiva con el resto, no sé cómo puede verlo Silvia de su experiencia, pero no te da una experiencia sustantiva frente a uno que estudió otra carrera. Nuestra carrera, y acá me parece importante decirlo, forma en términos disciplinarios, forma para conocer la política, no para hacer la política. Forma para pensar y para analizar la política, no para practicarla. ¿Quiere decir con esto que no sirve para eso? No. Sirve, pero como puede servir en otras áreas de nuestra vida. Sirve como forma de pensamiento, como forma de operar sobre la realidad, como cuestión. Pero no hay que entender esto que es muy importante como disciplina que pretendemos ser, como disciplina científica que pretendemos ser. Nosotros estudiamos cómo funciona este objeto de estudio que tenemos, que es lo político. No estudiamos para hacer política. La práctica, y sobre todo la praxis que vincula una cosa y la otra, es una construcción muy personal de cada uno y que puede tenerlo si realmente tiene ese fuego sagrado que decimos que uno tiene cuando quiere hacer la militancia, cuando quiere la política, pero reitero, no es que porque uno es politólogo te van a abrir una puerta más fácil o más rápido que otro. Para nada, para nada. Sí te van a dar más bola, ¿no? Cuando te van a preguntar sobre un sistema electoral, para ver cómo funciona el sistema DON, quizás para salas de formación, para hablar de esto. Pero para ocupar cargos, para pelear por los lugares centrales del gobierno, ahí es otro cariz en que nuestra disciplina está bien que tenga este lugar. Digo, es bastante normal. En el mundo hay pocos casos de
profesores, digamos, que escriban libros, investiguense y hayan practicado la política. Uno, lo mencioné antes, que es un sociólogo, como Max Weber. En la actualidad uno puede pensar en Pascuino, que fue senador, puede pensar en... Pero son con todos los casos, no es muy común que esto ocurra de los que nos dedicamos fuerte, digamos, los que nos dedicamos más al estudio, a la investigación de la política. Por eso yo siempre fui como una cosa rara en ese punto, y nunca sentí que por eso mismo uno tuvo más facilidad y mucho menos. Esto es un poco el panorama. Yo creo que es un panorama creciente, un panorama importante, un panorama que se está abriendo, y un panorama en el cual va a ser, me parece a mí, muy bueno para nuestra disciplina, siempre y cuando vayamos manteniendo esto que creo que nos permitió hacer una diferencia. Si podemos mantener un poco ese rol, si podemos mantener un poco esa cuestión, si podemos mantener en cualquiera de los distintos roles que les fui diciendo, que nuestro perfil tenga eso en común, esa idea de saber de lo que habla, ser cuidadoso cuando habla de cosas que no sabe, no ser un predicador, ¿no? Esos que creen que ya saben todo de antemano y se ponen... Porque ese rol desprestigia, me parece, lo que significa un académico. Me parece que la ciencia política es claramente un saber académico. Entonces, podemos ser muy buenos y podemos meternos fuertemente a estudiar un tema y sabemos del manejo del personal, sistemas de capacitación, en el área que sea, de opinión pública, etc. Pero siempre y cuando podamos mantener, creo, esa diferenciación que de alguna manera nos quitó eso que yo decía antes, de ocupar ese lugar del sabiondo, o el opinólogo genérico que habla de todas las cosas y que tiene opiniones para lo que ocurre, ¿no? Me parece que hay ese diferencial que por suerte tenemos, y que creo yo que tiene que ver con el momento de nacimiento de nuestra disciplina. Acá creo que ser más jóvenes nos ayudó en algún sentido, porque un poco el rol del intelectual que podía hablar de absolutamente todo está más vinculado a otro momento histórico. En nuestro momento histórico, ¿no? Esta cuestión de ser muy, y con mucha, me parece a mí que otra cuestión importante de cualquier politólogo o politóloga, es una fuerte, digamos, de mirar lo que ocurre, de mirar los hechos, de ver la empiria, de ver los datos, de trabajar en base a eso, digamos, de no mirar para otro lado. En general, sea lo que sea para armar un buen proyecto para presentarle a Silvia en su despacho, para hacer una buena reforma de un sistema de gestión municipal en Tartagal, para aconsejar o ser un embajador que lleve una propuesta determinada a una cumbre internacional, para cualquiera de los roles que tengamos nosotros, me parece que esto de estar, ¿no?, trabajando mucho los datos, trabajando mucho las cosas, nos da un diferencial que va a ser muy importante para ustedes en su carrera. Después, obviamente, y acá quiero serles muy sincero, lo central es hacer lo que les gusta. Digamos, nadie viene a estudiar ciencia política ni porque va a ser, obviamente va a ganar plata, obviamente no, tampoco porque lo van a poner en una lista rápidamente para ocupar un cargo, tampoco porque cree que sale acá y le dan el título de embajador y ya estás con un auto importado dando vueltas por la ONU. No. Si estudiamos esto es porque realmente nos gusta. Entonces, lo mismo creo que yo hay que hacer con a qué se dedica uno. No tiene sentido decir, bueno, como creo que hay más mercado para los politólogos que estudiar administración pública, pero uno le aburre infernalmente la administración pública, no lo haga. Lo mismo para cualquiera de las áreas. Me parece que el buen politólogo es aquel que, de todo lo que es nuestra disciplina, agarra los temas y agarra el perfil que realmente uno más se enamora, porque es ahí donde uno va a ser mejor. Uno es bueno en lo que realmente quiere, le gusta, siente, lo expresa, y realmente ahí hace una diferencia. Y yo, centralmente, para no aburrirlo más, perdón, creo que me estoy extendiendo más de lo debido, me parece que lo principal es eso. Lo principal es tener esa impronta, esas ganas, que siempre me acuerdo que mi gran maestro Guillermo O'Donnell, cuando decía, vos no agarres un texto, no agarres para investigar algo que te aburre, olvídate, por más que creas que corresponde, que te lo van a publicar, que vas a tener miles de menciones, nunca agarres a trabajar un tema que no te le decía una palabra que no voy a repetir en un Zoom tan amplio, pero ningún tema que no te apasione, digamos, no agarres un tema de investigación que no te apasione, ¿no? Por eso siempre me cargaba, porque no le gustaba nada, le parecían aburridísimos el tema de partidos políticos. Y siempre decía, ¿cómo podés dedicarte a semejante boludez, digamos? ¿Cómo podés que me decía Guillermo? Porque él hablaba siempre de democracia, Estado, ¿no? Grandes temas. Y yo, partidos, sistemas electorales, siempre miraba como un poquito, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Por qué pierde tiempo en esto? ¿Pero por qué? Porque me parece que es central para un politólogo meterse en el tema que realmente te apasione. Podría ver cómo funciona esto, cómo arreglo esto.
y eso es mucho más importante que pensar si de ahí o no va a haber un campo, porque en un campo que está creciendo, en un mundo que está cambiando todos los días, me parece que uno puede mostrar una verdadera diferencia si ama lo que hace, y con eso le da un plus bastante distinto, ¿no? Bueno, perdón por haberme excedido un poquito, pero muchísimas gracias. Me habilitaron a mí a hablar, estás en silenciada, Elsa, así que bueno, tomo entonces la palabra. Sí, perdón, no me voy a, porque yo me había muteado y ya después no podía volver. Muchas gracias, Juan. Después ya están apareciendo algunas preguntas. Pero muy bueno, ya hiciste primero todo la descripción de los distintos campos, distintos perfiles, carreras, y sobre todo, qué buena descripción de lo que podemos hacer y con qué prudencia, ¿no? Manejarnos en la difusión de conocimiento y en tratar de opinar y de promover ciertas propuestas en los ámbitos políticos. Silvia, adelante, Silvia, por favor. Bueno, muchas gracias, Elsa, Juan, es un placer y un honor compartir un panel nuevamente con vos. Nos toca generalmente en los temas de partidos políticos, de primarias, internas, sistemas, compartir, pero hacerlo con un grupo tan grande de futuros colegas me parece súper interesante y una buena manera de pasar un viernes a la nochecita. Así que muchas gracias también a todos los que se sumaron a compartir este ratito. Bueno, esta anécdota Juan la conoce, el resto creo que no, que ninguno me ha escuchado todavía contarla. Yo empecé la carrera de ciencia política como mi segunda opción. Yo tenía una vocación científica, quería ser astrónoma, luego de algunas imposibilidades materiales, técnicamente materiales, para poder estudiar astronomía, me decidí por la carrera de física, y en paralelo empecé la carrera de ciencia política, porque siempre me habían gustado las ciencias sociales, me encantaba la historia, soy una lectora empedernida, pero la verdad es que no sabía mucho más de qué era la carrera de ciencia política cuando empecé. Y mi primer clase del CBC, de la materia de ciencia política, me la dio el doctor Juan Manuel Abal Medina, y Juan Manuel nos recibió con algo que era más o menos así. Nos dijo, ¿cómo llaman ustedes cuando a una persona la encerramos en el sótano de nuestra casa, digamos, y le decimos que por una cantidad de tiempo no puede salir? Y entonces decíamos secuestro, y si eso lo hace el Estado, prisión, ¿no? Y así decía, y si yo te obligo todos los meses a darme una parte de tu salario, digamos, bajo pena de algo, ¿cómo lo llamamos? Bueno, extorsión, y si lo hace el Estado, impuesto. Y un montón de otros ejemplos. Y esa primera clase me explicó mucho de lo que estaba haciendo ahí, ¿no? Primero me rompió la cabeza, yo salí de esa clase y dije, quiero ser una politóloga como ese politólogo, ¿no? Que no sabía quién era todavía, porque como yo no había venido a la carrera de ciencia política motivada por la ciencia política, sino que era, bueno, tengamos un plan B si esto de la ciencia no se me da, de las ciencias duras, de las ciencias exactas, ¿no? Así que todavía no sabía con quién estaba hablando y a quién tenía enfrente. Al poco tiempo supe, digamos, de quién se trataba, y había, cuando yo empecé la carrera de la ciencia política, como una cosa de dos ídolos, dos politólogos ídolos a los que había que parecerse cuando uno era nerd como yo, que eran Malamud o Abal Medina. Elegías el radical o el peronista, pero, digamos, de esos que la rompían en la ciencia política, así que durante muchos años tanto Andrés como Juan fueron para mí, digamos, esos modelos de politólogos a seguir. Y después claramente seguí otro camino. Digamos, en algún momento se abrió y me fui a la política y empecé a perder todo eso bueno que tenía de la época en que estudiaba mucho. Ahora sigo estudiando mucho, pero estoy lejos de poder compararme con estos dos grandes politólogos. Así que mi inicio entonces en la carrera de ciencia política tuvo que ver más con las limitaciones materiales que me impidieron seguir mi verdadera vocación científica, o la que yo creía era mi verdadera vocación científica, y entonces inicié esta carrera tratando de hacer ciencia, efectivamente, con otro objeto de estudio,
que tenía, digamos, otras particularidades. Entre otras cosas, me permitía esta carrera trabajar. Yo no seguí la carrera de astronomía porque en ese momento tenía que irme a vivir a otra ciudad, tenía costos económicos que no podía afrontar ni yo ni mi familia, entonces no me había anotado en esa carrera, y cuando empecé la carrera de física, que la empecé, hice los 2 CBC en paralelo, aprobé el CBC completo de física, también entendí que para dedicarme a la física tenía que dedicarme todo el tiempo, y yo necesitaba trabajar. No tenía otra opción. En mi casa, para poder hacer una carrera universitaria había que trabajar. Así que me pasé a la carrera de ciencia política, que perfectamente me facilitaba esta posibilidad de estudiar. Hice todo en el turno noche, por supuesto, cursando los sábados y todos los cursos de verano que existieron para terminar a tiempo, mientras trabajaba durante todo el día, ¿no? De la mañana salía a las 6 de la tarde y a partir de ese momento recién podía empezar mi carrera académica. Y esa posibilidad te la daban a veces las ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias duras te requerían mucho más tiempo de laboratorios, cosas efectivamente que hacían más difícil el acceso a la educación. Y pongo esto como un paréntesis porque me parece que en parte siempre discutimos y celebramos, y yo soy, por supuesto, amo a mi facultad, a mi Universidad de Buenos Aires con su gratuidad, pero la verdad es que un sistema que realmente quiera la inserción universitaria tiene que ser mucho más amplio, porque no es solamente la gratuidad de la cursada, es todo este acompañamiento para que quienes no tienen otras posibilidades puedan dedicarle el tiempo a algunas carreras que muchos descartan porque las condiciones materiales no les permitan seguir su verdadera vocación. Pero una vez que empecé la carrera, una vez que Juan Manuel me entusiasmó con la ciencia política, ya me olvidé de esta vocación científica y me dediqué de lleno a esta carrera que volvería a ser, vuelta a poner en esa situación 1000 veces más, porque efectivamente esta carrera me dio una formación que es principalmente una formación de disciplina sistémica e integral, que te permite hacer una mirada general por una cantidad de temas, y por eso de ahí que todas estas opciones de inserción laboral de las que hablaba Juan. Mientras hacía la carrera no tenía esto tan claro, ¿no? De hecho, muchas veces me pregunté si servía de algo, si iba a poder trabajar de algo cuando me recibiera, digamos, si tenía algún otro destino que tratar de aplicar para una beca y dedicarme a la investigación, ganando algún, digamos, salario de CONICET o de algún otro instituto de investigación al que pudiera aspirar, pero no lo veía como un espacio de una inserción laboral que estuviera tan clara en ese momento. Sin embargo, la verdad es que yo ingresé a trabajar a la administración pública primero como politóloga. Digamos, mis primeros trabajos, que no los mencionó Elsa, porque, bueno, nada, porque como Juan Manuel tengo una larga trayectoria de trabajo en la administración pública, fueron como politóloga, y lo primero que me tocó fue allá por la crisis del 2001-2002, integrarme a las mesas del diálogo argentino para coordinar las que trataban sobre la reforma política. Y analizaba las distintas instituciones, y estaba llenas de ONGs que trabajaban sobre instituciones, y sobre cómo había que cambiar el sistema de partido, y sobre si teníamos o no que poner revocatoria de mandatos, y todos los que fueron esas discusiones. Después, en el año 2002, también para trabajar, digamos, una vez que terminó este trabajo en la mesa, se creó un gabinete que tenía por objeto tratar de plantearle soluciones a lo que había sido esta crisis institucional de la cual habíamos salido con este mecanismo especial de la Asamblea Parlamentaria eligiendo un presidente, después de las renuncias de los 5 presidentes. Digo, era un momento para los politólogos fabulosos para explorar varias de las teorías de las transiciones a las democracias, de las crisis de las democracias que habíamos visto. Y ahí cuando me ofrecen hacerme trabajar en este gabinete, yo diseño un programa de estudio y de diálogo con las universidades, que se llamó Perspectivas de la Gobernabilidad Democrática, donde convoqué a todos mis profesores de la universidad, entre ellos a Juan, entre los primeros que llamé y le pedí una mano. Pero estuvieron, no sé, Marcelo Cavarossi, Carlos Acuña, bueno, 75 académicos respondieron a mi... Elsa, vos estuviste, es probable que te haya llamado también y que te haya sumado, porque yo levantaba el teléfono a quién puedo convocar, y armé
un programa de trabajo que tenía mesas que discutían distintas cuestiones, aplicando lo que yo había leído de las teorías de la transición democrática de Leonardo Morlino. Así que fíjense si no me había servido, o sea, yo utilicé lo que había aprendido en la carrera para tratar de dar una respuesta de política pública a un momento crítico que estaba atravesando nuestro país. Y después de ese trabajo asumí otros trabajos en los cuales también intenté aplicar todo lo que yo había aprendido como politóloga, y tuve a cargo un programa que inició en el año 2003, que se llamó la defensa, bueno, me olvidé el nombre ahora, pero en el Ministerio de Defensa, que también fueron mesas de diálogo cívico-militar, un programa que después me continuó muchos años después de que yo dejé ese cargo, lo financió el PNUD, mientras yo lo hice, lo financiaba el propio ministerio, y en aquel momento el presidente era Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner convirtió mi programa en un decreto. Lo presentamos en el Salón Blanco, y ese día que lo presentamos en el Salón Blanco, a que no saben quién se sentó al lado mío, a Val Medina, así que me lo he cruzado muchas veces en la vida. Él, no sé, digamos, estaría en carácter, no sé si era senador en ese momento, o ocupaba algún cargo en el Ejecutivo, pero resultó que estaba sentado Juan al lado mío, presentando este programa que me sucedió muchos años, por suerte duró varios años, y creo que fue una buena estrategia de trabajo para reiniciar, no, pero para retomar una relación virtuosa de la democracia con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también utilicé muchos de los autores que yo había leído en la carrera para hacer el borrador de lo que fue ese programa, ese proyecto, y convoqué para trabajar conmigo a muchos ex compañeros de mi carrera. Algunos que eran más grandes que yo, pero otros que habían sido compañeros míos de la facultad. Hicimos un grupo hermoso de politólogos que en el Ministerio de Defensa, donde nos miraban raro porque no había habido politólogos demasiados dando vueltas, en ese momento el ministro era José Pampuro, el viceministro era Julián Domínguez, bueno, se le llamó la atención, y me acuerdo que en esas mesas recibimos, por ejemplo, a la que era ministra en ese momento de Defensa de Chile, que era Michelle Bachelet. Y discutimos parte de este programa con Michelle Bachelet antes de que ella fuera presidenta. Así que toda esa etapa de aplicar al trabajo en la administración pública los conocimientos de la ciencia política fue absolutamente rica. Creo que pude comprobar que mucho de lo que aprendemos sirve, digamos, ¿no? Pero coincido con Juan que esto no te da ninguna ventaja relativa en torno a la práctica política partidaria. Ahí recorres el mismo espinel, que seas politólogo, abogado, economista, maestro, digamos, pasás de la militancia, pasás por las distintas instancias en las que uno atraviesa dentro de sus propias organizaciones partidarias, que siempre arranca por repartir folletos. Bueno, cuando había folletos, ahora supongo que serán por participar en las redes sociales y otra cosa que hacen nuestros jóvenes militantes, y después ir ganando espacios dentro del propio partido hasta que, bueno, el partido siente que vos podés representar algo de lo que es su propuesta electoral, y entonces te toca ocupar alguna función electoral o alguna función en la administración de mayor responsabilidad y visibilidad. Pero sí había una cosa que me había notado, y no es lo mismo cuando uno se encuentra en la actividad política en general con un politólogo que con algún otro de otra profesión. En primer lugar, porque hablamos un idioma común. Hay un idioma común de la ciencia política, hay una cultura que compartimos de lecturas, de formas de mirar el mundo, o de formas de, aunque cada uno no comparta la forma de mirar, de entender cómo lo mira el otro. Y eso es un plus, es importante. Y entonces se va dando que cuando estamos en una cámara, y no sé por qué, pero los politólogos nos vamos juntando, vamos teniendo discusiones sobre los proyectos y sabemos en qué se orienta gran parte, digamos, del acervo que uno trae de su profesión, de lo que estudió, de lo que conoce y de cómo cree que tienen que resolverse algunas cuestiones. Y la segunda cosa que nos pasa tanto a los politólogos, pero también a otros profesionales, es el tema de la honestidad intelectual.
La honestidad intelectual es muy importante cuando uno hace ciencia, por supuesto, porque sin eso, digamos, rápidamente sos descalificado en el mercado de lo científico, ¿no? Si uno dice una cosa que no puede sostener con los datos, o que no sostiene en el tiempo porque va cambiando, digamos, sus opiniones sin poder justificarlo. En la política, por supuesto que no pasa. Uno puede decir una cosa un día, al otro día otra distinta, y decir, y bueno, ahora pienso diferente, tengo derecho a cambiar de opinión y pensar diferente. Pero cuando uno lo que opinó lo hizo en base a su profesión, cuando uno dio una opinión sobre una ley, un sistema electoral, una institución, como politólogo también, después no puede desdecirse tan rápido. Hay una cuestión de honestidad intelectual muy fuerte. Y yo sé que pasa con otras carreras porque me ha pasado con algunos amigos míos que son de otros partidos políticos, con quienes discutíamos, por ejemplo, leyes económicas. Y ahí había una diferencia entre el que es economista pero que nunca ejerció, y el que ejerció la profesión de economista, que se considera un economista profesional, que después le tocó la función de ser diputado. Bueno, hay una cuestión de honestidad intelectual. A veces tenían que oponerse a un proyecto que nosotros queríamos promover, pero no se animaban a discutirlo técnicamente. Decían, bueno, me tengo que oponer, porque políticamente no puedo acompañarlos en esto. Pero no voy a hacer, digamos, una defensa o un ataque técnico, porque técnicamente está bien. Y esto nos pasa permanentemente cuando nosotros tenemos esta honestidad intelectual. No siempre la utiliza, no todo el mundo la utiliza, pero efectivamente se ve en los campos. Esto me pasaba permanentemente con mi amigo Marco Labaña, digamos, con quien en muchos casos yo le decía, prefiero discutir esto con vos y que me digas no lo puedo votar, pero saber con honestidad intelectual si crees que está bien o que está mal la propuesta, ¿no? Y esto como politólogos también nos pasa a los politólogos que hacemos política cuando estamos opinando sobre los temas en los que nosotros deberíamos salir de la facultad sabiendo algo, y en general salimos sabiendo bastante. Mis recomendaciones para refuerzo ante la carrera. Bueno, creo que a nuestra carrera, por lo menos en el momento en que yo la hice, le faltaba reforzar algo más de metodología de la investigación. Creo que metodología de la investigación es algo donde uno siente que está en menor, que aprendió menos que lo que saben nuestros compañeros sociólogos, antropólogos, y bueno, economistas menos, digamos, pero los sociólogos seguro. Que son con quienes competimos después por algunos espacios, por algunos puestos de trabajo, y creo que eso es algo que si pueden reforzarlo, bueno, tanto en la carrera, pero además con lo que uno hace extra carrera, es bueno y siempre ayuda. A mí la carrera me sirvió para conocer y fijarme marcos teóricos sobre los cuales tomar decisiones. Y hay algunas lecturas que haces en la carrera que después no haces, pero que en el momento no valorás tanto y a la vuelta en la política todo el día las implementás. Yo creo que mientras hice la carrera, Max Weber me parecía como una carga. Decía, uy, en todos lados siempre lo repiten a Weber, lo repiten a Weber. Cada vez que tomo una decisión, me debato entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Cada vez. No hay una decisión que yo pueda tomar en la Cámara sobre si apoyar, sobre si proponer una modificación, que no me devuelva a esos textos que leí hace tantos años cuando iniciaba la carrera, y como esos hay muchísimos más. Así que sin duda es que quien tiene vocación política tiene un plus siguiendo esta carrera. No te va a abrir puertas en la carrera partidaria probablemente, pero si efectivamente tenés esa vocación y te vas a dedicar a la política como profesión, la ciencia política sin duda te va a dar un plus para que puedas desarrollarte en cualquiera de las áreas donde la política como profesión te lleva, o en la administración pública, o en el Congreso de la Nación, a hacer un mejor desempeño. Gracias. Qué interesante, Silvia, lo que planteabas. Y hay cosas que no sabía, no sabía esto que habías estudiado física, que empezaste estudiando física. Esa historia no la conocía. Qué interesante, y bueno, que haya sido digamos, el primer profesor que te orientó en ciencia política, que haya sido Juan Manuel. Bueno, no, desconocía todo eso. Qué interesante, y qué bueno esto que apuntabas también al final,
en la práctica, ¿no? En la profesión que te lleva un poco a pensar en esto, en la ética de la convicción, en la ética de la responsabilidad, muy, muy pertinente y muy interesante. Con respecto a esto que mencionabas de metodología, vos sabés que desde que se cambió el plan de estudios, una de las cosas a donde se apuntó fue a reforzar metodología. Y afortunadamente ahora hay otra materia más otra materia también de orientación. O sea, creo que estamos dando un paso muy, muy importante en reforzar particularmente esto, ¿no? Como recurso de investigación. Bueno, me están llegando varias preguntas. Esto es interesante. Vos recién, Silvia, apuntabas algo, un poquito de esto, pero me parece que los dos pueden responder sobre esto. Me preguntan si el rol de los politólogos dentro de los partidos políticos, es decir, como espacios burocráticos, es decir, si hay lugares de trabajo ahí, si los partidos políticos habilitan o reconocen de alguna manera aportes que puedan hacer los politólogos en algún sentido, ¿no? Bueno, después alguna pregunta, yo creo que algo ya han dicho bastante, sobre si choca la teoría y la práctica, creo que fueron bastante claros los dos en ese sentido. También preguntan cómo, esto creo que tiene que ver con lo que decía Juan en su presentación, cómo saber qué campo nos interesa, cómo elegir ese campo, ese perfil a desarrollar. Bueno, si quieren empezamos con Silvia, para vos también, es una pregunta particular, que tiene que ver con lo que fue todo el proceso de formulación de la ley de IBE y todo el proceso con las auroras. Si tu formación politológica influyó en ese proceso. Yo me acuerdo que te invitamos junto con otras diputadas a que nos cuentes cómo había sido todo el proceso de acercamiento y de incidencia. Así que empezamos con esa, bueno, y también consejos para insertarse en el mundo laboral, que puedan dar los dos. Empezamos con esas todas esas preguntas que junté un poquito. Juan y Silvia. Bueno, un montón de preguntas, todos importantes y relevantes, ¿no? Me parece que varias algo dijimos en el transcurso de la charla ambos. Para empezar con la más obvia, pero también más complicada, ¿no? Esto que decía la contradicción entre la teoría y la práctica, todas estas cuestiones, lo dijo Silvia muy bien, son así, o sea, cuando uno está ejerciendo alguna función, esto es permanente, y es permanente de una manera bastante compleja, ¿no? Yo creo que esto, que obviamente, coincido con Silvia, es una ventaja de este compromiso que uno tiene con la verdad, con lo que dijo, con sus cosas, pero también se complica, nos ha pasado en la discusión política permanentemente, porque la política en el mundo, pero en la Argentina y en algunos países en particular, no es muy común, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar cuando me tocó, yo fui miembro de la comisión que se encarga de analizar la legalidad o no los DNU, tanto en el gobierno nuestro como en el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, yo era el jefe de del Senado, teníamos la bancada mayoritaria, era el Senado nuestro, nosotros teníamos la mayoría de los votos, mayoría frente a Cambiemos o la oposición en un momento, e incluso frente a los diputados de nuestro propio espacio político. Y yo no me voy a olvidar nunca la primera reunión de la comisión, cuando ya gobernaba Macri, yo voy tranquila como siempre, y me encuentro con que todos los de Cambiemos en ese entonces, que un mes anterior me habían dicho que eso era una locura, una barbaridad, que se caía el mundo, que era una violación, ahora seriamente decían que sí, y compañeros míos, que hasta era absolutamente legal, que es lo que hay que hacer, que corresponde, decían que una barbaridad, una violación. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo tenía que ser presidente de esa comisión, y decidí no serlo, porque no podía, la verdad que no me salía, no lo lograba, no me salía como decirlo, no me salía como decir que una barbaridad lo que un mes antes había firmado que estaba muy bien, y a la inversa. Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no? Me parece una cuestión que, sí, por eso, es una ventaja en algún punto y es una desventaja en otro. Que es una complicación.
es una complicación, supongo yo, que, bueno, apunta mucho a eso, esas discusiones que uno tiene, y coincido también absolutamente con lo que planteaba Silvia recién, discusión ética de la responsabilidad ética, de la convicción, son preguntas que quizás, y no digo que seamos mejores, no quiero ser pedante ni muchísimo menos, pero digamos, seguramente uno tiene compañeros, colegas, etcétera, que ni se hacen esa pregunta, que ellos sienten que tienen que hacerlo y corresponde y son esto y está muy bien. Y no estoy desvalorizando para nada esa visión, pero la visión que uno se va formando y se va construyendo con estas cuestiones te complica, digamos, no puedes jugar en toda la cancha. Yo creo que es muy difícil que alguien que piense la política después de haber transcurrido todas nuestras aulas pueda hacer cosas que muchos colegas hacen con mucha mayor libertad. Sinceramente, de un lado o del otro, no estoy hablando para ¿no? Creo que lo nuestro, para bien o para mal, es más acotado. Uno puede estar en un lugar, qué sé yo, y se va un poquito y después se super, digamos, como dice esa barbaridad, y se autoflagela, cuando para otros fue aplaudido, se le dijeron que estaba muy bien, que grande, cómo mataste a tal, al revés. Pero uno dice, ¿cómo dije esta barbaridad? Por eso hay una cuestión, hay que jugar doble, ¿no? Porque la política siempre tiene algo, la acción de la política siempre tiene algo, un animal spirit, en términos, usando una metáfora de otra disciplina, que siempre requiere una cosa, ¿no? Cuando un candidato X inexistente dice, quiero ser presidente, y la racionalidad dice que no va a poder ser nunca, que no lo va a lograr jamás, no sé cuánto, y el político muchas veces tiene que hacerlo. Digo, yo siempre me acuerdo de Néstor. Néstor, cuando decía que iba a ser presidente, la gente se reía. Yo a veces me charlaba con él y tenía que decirle, imposible lo tuyo, matemática. Y me pasó varias veces en la trayectoria política, ¿no? Varias veces, no voy a decir otros. Pero me pasó varias veces decir, no, esto es irracional, imposible. Me parece que ahí está esta cuestión, ¿no? Entonces, la formación nuestra es muy útil, por lo que dice Silvia, sin ninguna duda. Con un politólogo uno habla el mismo idioma, y cuando me tocaba a mí con Silvia discutir el presupuesto, por ejemplo, acordar un presupuesto nacional, uno tiene un montón de posibilidades de hacerlo, pero quizás con otros colegas que no tienen tantas ataduras con algunas cuestiones, ahí no jugamos en toda la cancha. Lo cual, reitero, no es ni bueno ni malo, pero es un dato bastante, creo yo, importante a remarcar. Después, ¿a qué tema dedicarse? Vuelvo y voy a insistir siempre sobre lo mismo, al que más le interese. Y no se esfuercen, no es porque están entrando a la carrera en el primer año, ya tienen que saber si les interesan las relaciones internacionales, o si quieren dedicarse a estudiar partidos, o si quieren meterse en la política práctica, porque eso se van a ir dando cuenta. Yo entré a la carrera fascinado, imagínense que venía escapándome de contabilidad, llegué a salir de contabilidad y estar en ciencia política era maravilloso, una absoluta maravilla. Pero me acuerdo que hasta que entré a una materia particular en la cual también un profesor me marcó y me mostró y me enganché con los partidos, no es que yo buscaba el tema, digamos, como los temas también te encuentran. Lo que vos vas a hacer con esos temas, tenés que abrirte. Al principio me parece que lo lindo de esta carrera es que es muy amplia, entonces vos podés ver un montón de cosas y podés abrirte todas las cosas, no hay por qué cerrarse antes de tiempo, para nada. Uno puede ver todo, ir definiendo sobre el final, en orientación, y ni siquiera está totalmente obligado, porque también hoy por hoy digamos, uno puede terminar, redefinir su vocación cuando hace la maestría, o si le interesa hacer el doctorado, o simplemente por la propia práctica te va llevando para otro lugar. Pero reitero, me parece lo más importante para ver a qué se dedica uno, es lo que realmente uno lo apasione. Dedicarse a eso, cuando vos te apasiona ese tema porque te enganchó, por la razón que sea, es ahí donde vas a tener una diferencia muy fuerte con el resto. Y después, creo que eso se nota. Después se nota eso. Cuando uno ve un politólogo que habla de un tema y no engancha, aburre, cuando no hay pasión, hablando de la ciencia también, con la ciencia política también tiene como un plus artístico. Tiene que haber algo de vocación, algo que realmente te impacte en lo emocional para dedicarte a eso, y ahí le mostrás una distinción fuerte con eso. Entonces me parece, de vuelta, no vamos a estudiar, no estamos estudiando contabilidad, para ser contador público sabemos que vamos a ganar, o odontología, estamos estudiando algo que nos gusta. Entonces, no nos cerramos tampoco acá. De las grandes posibilidades que hay, la que mejor te va a salir, la que mejor vas a hacer, donde más vas a poder aportar, sea la que sea, es la que realmente te enganche en el momento. No se apuren, tienen tiempo, pueden medirlo, ver textos, ¿no? Y los temas y las perspectivas que más te enganchen se te van a ir abriendo ahí rápidamente. Y vas a ver que
cuando estás haciendo una materia te interesó más esa materia que la otra, y de esa materia hubo textos que te marcaban mucho más que otro, y solo casi como sin darte demasiada cuenta vas a ir viendo sobre qué temas tenés que ir avanzando. Me parece que como consejo, no se apuren, estén lo más abiertos y abiertas que puedan para escuchar, para pensar, para tomar las definiciones, y terminar decidiendo de vuelta, por lo que más los atraiga como campo, como objeto y como sujeto. Me parece que eso es lo mejor que pueden hacer. Yo voy a sumar, además de compartir lo que dijo Juan, el nombre que tiene esto de decir una cosa cuando estás en la oposición y pasar al oficialismo es el teorema de Baglini, ¿no? Y es absolutamente común y natural, efectivamente, porque cuando uno está en un lugar del otro, está defendiendo una posición, y como en todos los temas hay biblioteca para defender una cosa y biblioteca para defender la otra, y eso es así, y nuestro problema es que el que tiene cierta honestidad intelectual no puede hacer eso. No podés pasarte de un día para el otro de decir que esto estaba bien a decir que estaba mal. Y realmente te cuesta, y ahí sí que tenemos una desventaja. Pero yo creo que esa desventaja personal es sistémicamente positiva, ¿no? Con más gente con honestidad intelectual sería bastante más sencillo acordar y no retroceder permanentemente según el lugar, la posición que te toca ocupar en el tablero de la democracia. Así que yo voy y voto por más gente con honestidad intelectual, aunque a veces tengamos que asumir la incomodidad que implica no acogernos tanto al teorema de Baglini. Y hay un libro que es de la actual secretaria legal y técnica, de una persona a la que admiro muchísimo, una mujer política a la que admiro muchísimo, que es Vilma Ibarra, que se llama Cristina versus Cristina. Y es interesante este libro, no como una crítica a Cristina, sino porque muestra claramente esto, cómo desde la política se dice una cosa desde la oposición y después se hace otra cosa desde el oficialismo con la misma convicción, ¿no? Eso lo hace un político de raza, generalmente hace esto, y este libro, que yo leí hace muchísimos años, y ahora tuve la oportunidad hace un tiempito de volver a comentar con su autora, quien no conocía, cuando lo leí siempre me impactó mucho. Porque es el teorema Baglini puesto en acción. Ella lo hizo como estudio, eligió a un personaje central de la política argentina como es Cristina, pero como politólogos, independientemente si les gusta o no les gusta, el personaje es interesante leerlo para ver, digamos, cómo se aplica esta teoría. Respecto a los partidos políticos, sí tienen lugar para los politólogos. Yo siempre me desempeñé en los que se llaman los equipos técnicos, que todos los partidos lo tienen con diferentes denominaciones, y mi lugar desde el que crecí en el reconocimiento de mis pares dentro de mi partido fue por los conocimientos técnicos, básicamente. Me dieron muchos desafíos técnicos y eso me permitió, de alguna manera, mostrar mi potencial para que después me permitieran asumir desafíos más importantes que tienen que ver con la representación. En un camino que para las mujeres era muy difícil, cada vez es un poco menos difícil, pero todavía sigue teniendo al interior de los partidos un montón de obstáculos. Todas las cúpulas partidarias y todas las mesas de decisión partidarias son mayoritariamente, muy mayoritariamente al día de hoy, integradas por varones. Y aunque haya algunas mujeres relevantes en casi todas las fuerzas políticas, las mesas de decisión son mayoritariamente de varones, y las mujeres seguimos teniendo todavía un camino para recorrer desde ese lugar. Ahora, es cierto que desde los equipos técnicos partidarios cada vez hay más participación de mujeres, porque hay más mujeres universitarias, porque hay más mujeres, digamos, que se dedican a, digamos, distintos saberes y profesiones que antes no había, y esto va nutriendo a los partidos políticos también en estas áreas técnicas, y en los equipos técnicos, por lo menos de mi partido, está lleno de politólogos. Así que efectivamente ahí hay un espacio para trabajar. Y respecto a qué elegir, la verdad es que también creo que tiene que ser aquello que te apasiona y que lo vas descubriendo. ¿Cómo descubrirlo? Para mí hay un consejo que se lo doy a mis hijas, a ustedes, a cualquiera que me cruzo por la calle. Lean, lean, lean.
la única manera de descubrir eso que estamos buscando, ese saber, es justamente haciendo el esfuerzo de buscarlo, leyendo, descartando, diciendo esto no me gusta, este autor no me gusta, este escribió algo interesante, veo un segundo libro a ver si se refuerza esta idea o lo descarto más adelante. Me parece que la carrera tiene una base. A mí siempre me gustó leer lo que llama bibliografía complementaria, antes se llamaba, no sé si ahora la siguen dando, pero en general me parecía siempre mucho más rica la bibliografía complementaria, había cosas mucho más interesantes que lo que era lo obligatorio que tenías que leer, y esta cosa de rata de biblioteca que yo tengo y que me parece que sirve mucho para encontrar e ir descubriendo qué parte de la ciencia política, que es tan rica, que es una disciplina tan grande, donde uno puede estudiar minuciosamente tantas cosas distintas, es la que más nos gusta. Y sin duda creo que en estos últimos años la combinación de la disciplina con el feminismo tiene un camino enorme de investigación para quienes se entusiasmen. Y lo que me preguntaban en relación a la IBE, si como politóloga había puesto, bueno, en particular yo en el Congreso tengo un rol específico sobre el que los americanos estudiaron bastante y le pusieron un nombre y todo, que se llama whip. Nosotros lo llamamos secretario parlamentario, y es un rol muy específico dentro del Congreso, porque es el que tiene que ir armando los acuerdos para las sesiones, para los temas que se van a tratar en comisiones, y básicamente los que vamos trabajando junto con los presidentes de bloques, las estrategias parlamentarias. Y yo creo que lo que me ayudó más a mí en la construcción de ese colectivo que sigue existiendo y que es maravilloso y que para mí es una de las experiencias políticas más interesantes que dio recientemente la historia legislativa argentina, que es la multipartidaria de mujeres, que impulsó no solamente la ley de IBE, sino también la ley de paridad, y una decena de otras leyes que hemos sacado en estos años de manera absolutamente transversal y multipartidaria. Tiene que ver más con una mirada de politóloga, con esta combinación entre dedicarme a hacer estrategia electoral y por ende tratar de pensar cómo es la mejor manera para que los proyectos avancen o cómo trabar los que no queremos que avancen, y una mirada de hacer política desde el feminismo, que tiene esta cosa de la transversalidad, de trabajar entre pares, del reconocimiento del otro, de tratar de bajar los prejuicios y poner un objetivo que nos quite, digamos, o que ponga en un segundo lugar las divisiones partidarias, ¿no? Con un objetivo común. Me parece que eso fue en realidad lo que nos permitió construir este espacio, que para mí es un espacio de innovación política que merece también desde la ciencia política ser analizado, porque ojalá se replicara mucho más en otras cuestiones también, o cómo hacemos para hacerlo crecer desde lo que fue incipientemente a abarcar una cantidad de temas que van a ser centrales para el desarrollo de la Argentina de los próximos años. Bárbaro. Silvia, me están llegando más preguntas. Les voy a pedir si pueden ser un poco más breves en las respuestas, sí, me echo con varias preguntas y no nos extendemos mucho tiempo, pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, primero preguntan cómo cree que va a ser los espacios laborales post pandemia, consejos para insertarse en el mundo laboral. Después, para Juan, interesante, una pregunta, si crees que los conocimientos influyeron en el rol del jefe de gabinete como politólogo, y incluso pensando que el actual jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también es politólogo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nos podés contar al respecto? Bueno, otra pregunta también sobre el futuro, ¿hacia dónde va el rol del politólogo? Y después, ya que Silvia también mencionó, y vos también, Juan, autores, nombraron a Weber, ¿qué otros textos a los que vuelven hoy en día? Es decir, ¿qué otros textos, qué autores? Silvia, vos mencionaste también que te gusta volver a la lectura de algunos trabajos que tenés de cabecera.
¿Qué nos pueden recomendar sobre esto? Juan. Muy buenas preguntas, voy a intentar ser un poquito más breve. Por lo del el jefe de gabinete es muy divertido el tema en sí mismo, porque ahora justo se cumplieron algunos años, un aniversario, me preguntaron un montón, estuve participando en un montón de discusiones sobre la jefatura de gabinete. Quizás una diferencia interesante en el rol para un politólogo, que un politólogo ya al principio sabía qué era. La jefatura de gabinete es un híbrido institucional, es una cosa que se inventó, se construyó, sin tener muy claro para qué, o teniendo como contradicciones. Lo que llamamos, decimos un subproducto, no fue un producto, fue un subproducto, un acuerdo político, y el subproducto fue que apareció dentro de la jefatura de gabinete, que tenía que cumplir un rol, supuestamente, si se acuerdan, para el radicalismo, para legitimar, digamos, el acuerdo de Olivos, moderar el presidencialismo, va a tener un rol importante en ese lado. Y mientras que el peronismo, que quería hacer firmar eso simplemente para conseguir la reelección de Menem, no tiene ninguna voluntad de que se moviera nada, prácticamente nada. Entonces, lo que quedó ahí fue una cosa rara, quedó siempre como un híbrido, entre un ministro coordinador y un primer ministro de un régimen parlamentario. Entonces quedó siempre una cosa extraña, en el cual la Constitución le da un estatus muy, muy particular, es el único ministro, entre comillas, que está en la Constitución Nacional, es el único ministro que tiene atribuciones constitucionales, es el único ministro cuya firma es necesaria para la gran mayoría de los decretos de un presidente, salvo el decreto 1, que siempre es el que nombra al jefe de gabinete, lo tiene que nombrar el presidente, siempre es el decreto 1, nombra al jefe de gabinete, todos los demás, salvo algunas cuestiones, tienen que ser acompañadas por el jefe de gabinete. Es decir, formalmente tiene un poder inmenso, formalmente es casi un primer ministro parlamentario. En términos reales, te nombra y te saca el presidente, con lo cual, como bien sabemos los politólogos, ese poder formal no es tan real. Entonces, sí creo que ahí, por lo menos a mí, no sé si, bueno, con Santi yo lo hablé, yo fui también profesor de Santi, estuve charlando un poco, intentando darle algunos consejos, espero que no le pase. Marcos, que también había charlado, yo tenía relación con Marcos, también es politólogo, no de nuestra universidad, pero también es politólogo, quizás no lo comprendió tan así, pero me parece que una cosa importante y que sí creo que te permite cuando sos politólogo es no creértela, ¿no? La jefatura de gabinete tiende a hacer que te la creas. ¿Por qué? Porque reitero, te nombra el decreto número 1, los granaderos tienen que saludar a vos primero que al resto, cuando llegas a están los ministros, tienen que correr todos y ponerte vos adelante. Es un protocolo digamos, de un régimen parlamentario que nada tiene que ver, pero si vos estás arriba del resto, sos el jefe, ¿no? Sos el jefe de los ministros. Con lo cual uno que estudió, habló, escribió eso, sabe que no es así, pero no importa. Toda la pompa y la formalidad te va haciendo creer. Entonces muchas veces los jefes de gabinete tienden a caer en eso de creérsela y creer que están, casi que son, reitero, el primer ministro británico. Nada más lejano a la realidad. Entonces, quizás nuestra formación sí te permite, en principio, saber que, bueno, sí, pero no. Y creer un poquito, te permite no comerte tanto la forma y ya al conocer el fondo, entonces te puedes mover quizás con menor quilombo cerebral para hacerlo. Eso me parece que sí. Y después en el desempeño de la función me parece que también, en el mismo sentido que lo decía Silvia, al tener un conocimiento bastante amplio de un conjunto de áreas, podés interlocutar y podés tomar discusiones con temas que quizás a otro le cuesta más por los temas específicos, ¿no? Un politólogo puede, por nuestra formación, estar discutiendo un tema de defensa, después un tema de ciencia y técnica, después un tema de educación, después un tema de economía, que quizás otro con otra profesión le cuesta más hacerlo. Me parece que ahí se puede ver un diferencial interesante, pero obviamente cambia en cada momento y en cada lugar y no hay nada fijo. Después con lo que preguntaban, obviamente, de las lecturas, sí, sin ninguna duda. Pero ahí creo que yo es una cosa muy personal. Me parece que es algo que uno va descubriendo y te vas enganchando. Y como decía Silvia al principio, quizá un texto no te bola y después te encantó. Me parece que ahí tienen que, de vuelta, abrirse mucho y leer mucho. Coincido absolutamente. Leer mucho, todo lo que puedan. Es verdad, nosotros cuando hacemos un programa hay textos que nos encantan, pero como sabemos que no están traducidos, o que son muy raros, o que no sé qué, lo ponemos como bibliografía optativa y sabemos que nadie lo va a leer más que algunos. Denle mucha bola a la bibliografía optativa. En la bibliografía optativa uno pone lo que te interesó, lo que más te gusta, lo que no es tan conocido pero es relevante. Denle mucha bola a esa bibliografía optativa. Y después, sí,
me parece que sí o sí un politólogo, digamos, Weber es absoluto, digamos, esa conferencia que da nombre a la charla que estamos teniendo hoy, es una conferencia maravillosa. Yo creo que de lo mejor que se ha escrito sobre la política en toda la historia es esa conferencia. Es una conferencia que Max Weber da a Lo tengo por acá el libro, lo estaba buscando. es una maravilla. Esa conferencia es una maravilla. Es una conferencia que Max Weber da a estudiantes universitarios, la Casa de Estudiantes Universitarios, en plena revolución, intento de revolución socialista en Alemania. Alemania que venía de estar de la derrota en la guerra, el espatarquismo, el sector Rosa Luxemburgo, intento revolucionario, pocos días antes habían asesinado. Es un momento enormemente de convulsión política. Y Weber, que era todo la objetividad weberiana, la intersubjetividad, no sé qué, no sé cuánto, él también era un político, él había sido diputado, iba a trabajar en la Constitución, o sea, tenía esa doble mirada interesante de los hechos. Entonces, es un texto desgarrador, pero enormemente útil para comprender el corazón de la política. No quería decir más que, bueno, obviamente, no puedo, digamos, sí, Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell marcó un diferencial profundo en la ciencia política argentina. Es el único, perdón, hay varios que han hecho obras muy, muy relevantes, pero es el único politólogo que tenemos nosotros a escala internacional. Es el único politólogo que en el mundo ha hecho un aporte distinto, sustantivo y realmente transformador. Y leerlo a Guillermo es una maravilla. Digamos, no me puedo quedar con un texto, pero desde todo lo del burocrático autoritario, la magistralidad de Guillermo es que podía escribir con distintas metodologías. Entonces, cuando hablaba del código imposible, estaba haciendo rational choice cuando no lo hacía nadie. Después se agarraba, cuando hablaba del Estado, mostraba el marxismo mejor que muchísimos teóricos. Entonces, me parece que Guillermo O'Donnell es una lectura que estamos, no diría obligado, porque nadie está obligado a nada, pero sí, que yo sí le sugería muy, muy fuertemente que se sumerjan y lo lean. Y después que se abran a todo. Eso ya depende mucho de las cosas. Hay textos que a uno lo fascinaron en su momento, por razones varias, que a mí, la primera que leí es Schumpeter, teórico de la democracia elitista. Y me pareció fascinante, obviamente no comparto casi nada lo que él dice, pero me interesó muchísimo trabajarlo y leerlo. Robert Nozick, me acuerdo cuando cursé filosofía política y todos hablaban del comunitarismo y obviamente lo que correspondía era leer Habermas, leer a Rawls, etcétera, etcétera, y a tantos otros. Yo leía a Nozick, que es el anarcoliberalismo y un poder explicativo. Popper, que para un peronista es casi una mala palabra, y Popper también, la miseria del historicismo, te discute en muchos lugares y es enormemente enriquecedor. Es decir, déjense llevar por esa literatura. Hagan eso, sumérgense en ella, vayan más allá de la bibliografía obligatoria, vayan a la bibliografía optativa y déjense llevar por eso. Van a ir enganchándose, enamorándose por lo bueno, por lo malo, para criticarlo, para tenerlo, pero me parece que hay una gran riqueza en poder agarrar un poco eso. Obviamente, leer todo y leer la bibliografía optativa es imposible, pero intenten hacerlo. Cuanto más intenten hacerlo, más van a ganar con eso. En todos los autores que mencionó eran algunos de los, por supuesto, de los que yo había anotado. Indispensable O'Donnell, indispensable Nino, para mí indispensable Rawls, digamos, para mí de los autores que me gustan, pero les quería recomendar unos autores que tal vez uno pasa por la carrera sin mirar, por lo menos cuando yo la cursé, y que me parece que el que quiere sobre todo hacer esta combinación entre el politólogo y el político debería leer, que es a Alberdi, a Sarmiento, a Mitre, a Perón, a Alfonsín. Me parece que leer las obras de estos pensadores, no eran todos politólogos, no podríamos llamarlo politólogos, pero casi, porque hasta las obras de Perón están pensadas, parecería en muchos casos, por un politólogo, ¿no? La manera de poder mirar la sociedad, de describir su funcionamiento, de entender el poder, o de Alfonsín, digamos, no importa si eran o no eran politólogos, pero tienen esta mirada que mezcla un intento por describir la sociedad y el poder, y a su vez de quienes lo estaban ejerciendo, ¿no? Igual que Alberdi, que Sarmiento. Me parece que
que eso por ahí en la carrera, por lo menos cuando yo la hice, no era bibliografía obligatoria ni optativa, te diría, en ninguna materia, y a mí me sirvió mucho y me enriqueció mucho en la formación de este cruce, de entender en qué cosas piensan los políticos que piensan como estadistas, que piensan más allá, que pueden describir su época, ¿no? Que buscan entender el poder que los rodea, y cómo influir sobre esas sociedades. Así que eso me parece interesante. La otra cosa es, los politólogos no tienen que leer solo politólogos, lean filosofía, lean economía. Un libro sobre el que vuelvo y vuelvo y vuelvo, me encanta, de Sandel, se llama Justicia, hacemos lo que debemos, es muy interesante para plantear dilemas éticos. A mí me encanta leer sobre ética, me parece que los políticos tenemos permanentemente que hacernos planteos desde la ética, y poder reflexionar sobre eso implica leer, entender algo de filosofía, así que es un libro corto que recomiendo, tiene alguno de los dilemas, y después les va a pasar, o por lo menos me pasa a mí, que en cada momento de nuestras vidas estamos atravesados por algún tema que particularmente nos desvela y nos compramos 20 libros de ese tema, después nos aburrimos y pasamos a otro. Antes de empezar esta charla, como me gusta, creo que es central para el ejercicio de la profesión, hablar de libros, y siempre pregunto a alguien qué está leyendo, me agarré los últimos libros que leí, no el último, que lo tengo en la cartera y no lo tenía a mano, lo dejé en la cartera, y me di cuenta que había una línea, ¿no?, en estos últimos 3 libros, pero miren, el anteúltimo, porque el último lo estoy leyendo ahora y es un libro sobre populismo, pero este anteúltimo habla sobre la desigualdad en la Argentina, es de Daniel Santilli, que es un historiador del Instituto Rabiniani. O sea, no era un politólogo, digamos, tiene una mirada economicista. Le va a decir, ¿me gustó? No me gustó mucho, pero digo, miré lo que estaba leyendo, porque el tema es, porque uno busca los temas. Seguramente fui a este lugar porque antes había leído un libro de François Dubet, un ensayito corto que se llama Solidaridad, ¿no? ¿Por qué preferimos la desigualdad? Muy recomendable. Realmente este libro sí me parece muy recomendable. Si tienen ganas de meterse en esos temas que tienen que ver con el debate actual, ¿no? Con el ingreso universal, si sí, si no, por qué las sociedades cada vez son más desiguales, este ensayito de Dubet me parece interesante. Y el anterior que tenía puesto ahí es Conurbano Infinito, que es un libro que ya tiene un par de años, de Sarahala, que es un cura politólogo, que también me resultó interesante. ¿Qué? Especialista en teoría de los juegos, Rodrigo. Aunque no exacto. Especialista en teoría de juegos, muy interesante, digamos, es un cura politólogo, y este libro sobre Conurbano, que no escribe solo, sino con otros autores también, está bueno. Esto es, digo, no sé, es lo que tenía arriba en mi cuarto, yo voy acumulando, y cuando ya se me juntan 10 o 12, bajo a la biblioteca y vuelvo a subirlo nuevo. Y nada, y si busco de un mes anterior, yo leo mucho es mucho, o sea, de leerme 4 o 5 libros por mes, o sea, mucho, para alguien que trabaja todo el día, ¿no? Porque realmente me gusta. Pero efectivamente siempre me pasa lo mismo, agarro un tema, me meto mucho con ese tema, y después un día me aburro y paso para otro tema, digamos. Y creo que en ese camino, en ese descubrimiento van a encontrar lo que les gusta. Y sobre la inserción, ¿qué consejos prácticos? Bueno, una fuente de la cual los que trabajamos en administración pública o en política nos nutrimos son los partidos políticos. O sea, una fuente es los partidos políticos, efectivamente, gente que trabaja en los equipos técnicos, que aporta voluntariamente, y cuando uno tiene la vocación de llevar adelante un proyecto y puede, digamos, los pudo conocer y los convoca, si son buenos, ¿no? Otro lugar, sin duda, son las ONGs. Muchos politólogos que yo conozco iniciaron su carrera a través de las ONGs, de CIPEC, en su momento del Grupo Sofía, pero de tantos, del CEDLAS, por ejemplo, ahora que si bien tiene una mirada más económica, tiene grupos multidisciplinarios de gente más profesional, pero también de chicos que inician su carrera y que se van metiendo en estas organizaciones, y lo mismo en otras organizaciones
no sé, tengo que sumar a mi equipo a alguien que trabaje un tema específico, bueno, busco qué chicas trabajan en ELA, por ejemplo, que es una de las ONGs que trabajan los temas de feminismo, que yo más respeto, con quien más trabajo, bueno, y ahí siempre hay un semillero del cual uno puede ir nutriéndose, y creo que como eso lo hacemos la mayoría, así que son buenas puertas. En la universidad, por supuesto, las cátedras, muchas veces uno le pregunta a un jefe de cátedra que conoce, bueno, vos estás en sistemas comparados y yo tengo un proyecto donde quiero un analista, quiero alguien que me ayude con esto, y hay gente que trabaja en las cátedras, en las ONGs, o en los partidos políticos, o muchas veces también voluntarios, ¿no? Muchos chicos a veces quieren ir y se suman a los programas que hay en el Congreso para conocer, para ver si les gusta. Una manera de descubrir si a uno le gusta una cosa también es empezar a probar, ¿no? Y dedicarle algún par de horas de trabajo voluntario mientras se va formando para ir descubriendo qué le gusta. Yo tenía mucho miedo con la inserción laboral de la ciencia política, así que les confieso mucho miedo, y tenía muchas razones para tener miedo, porque como saben, digamos, justamente no era que iba a poder vivir de otra cosa, iba a tener que vivir de eso o, digamos, olvidarme la carrera y arrancar otra que me permitiera vivir. No tenía otras formas de solventar mi subsistencia si no hubiera conseguido trabajo de politólogo. Pero la verdad es que no me costó nada, no puedo decir que me costó. No me costó nada, efectivamente. Creo que si uno es bueno, se dedica y hace estas cosas como para empezar a generar contactos con el mundo al que uno se quiere insertar, esa inserción se produce. O por lo menos siento que no es más difícil que la de cualquier otra carrera, digamos, ¿no? Y entonces esos temores tan marcados, por lo menos a mí me parece que no hay que tenerle tanto miedo. Hay que dedicarse, hay que buscar, hay que insistir y hay que estudiar mucho. Y con eso van a trabajar como politólogos en poquito tiempo. Bueno, muy bien. Preguntan, estaba buscando para tratar de compartirles el enlace, el título es El político y el científico, es la conferencia que estaban mencionando de Max Weber. Está libre, la estaba buscando en Google, hay varios en PDF que la pueden conseguir. Si lo buscan, El político y el científico de Max Weber es la conferencia. Para cerrar ya, porque la verdad que se pasó la hora, 1 hora y media llevamos, y me parece interesante que escuchar de parte de ustedes, y con esto cerramos entonces, ¿cómo evalúan esta idea de la grieta, el concepto de la grieta, y cómo abordarlo desde el entendimiento de la disciplina, y también desde como políticos, ¿no? ¿Cómo ven este tema ustedes? Bueno, esta daría para un seminario, pero... Te tiré esto como para cerrar, ¿viste? Parece cuando vamos a la tele. Hasta mañana. Vamos a la tele. A ver, yo creo que lo que se ha popularizado como la grieta es, desde la ciencia política, un caso de polarización extrema. Ya que hablamos de textos hermosísimos, Lipset y Rocán, un texto que se van a cruzar en la carrera seguramente, construyen cómo surgen los partidos a través de lo que ellos llaman los clivajes, ¿no? Conflictos sociales muy relevantes que se traducen en la acción a la política. Campo, ciudad, centro, periferia, clase obrera, clase burguesa, que son los clivajes que se van construyendo, y a partir de eso construyen la idea de los sistemas de partido en el mundo occidental. Es un libro maravilloso, con un enfoque teórico que hoy les va a costar mucho entenderlo, porque está muy viejo, un estructural funcionalismo que casi da risa en algún sentido, pero que sigue siendo brillante y maravilloso, por más que parezca que hable otro idioma, porque habla un idioma de hace mucho tiempo, un enfoque teórico que hoy ya no tenemos. Pero bueno, no me quiero ir demasiado. En ese texto, ¿qué pasa con qué es lo que sostienen los clivajes? Los clivajes se van sobreponiendo uno con el otro, y los partidos los van aprovechando por un partido que había
surgió en la historia para representar al campo, después se agarra el clivaje que representa a la burguesía, el conservador en Gran Bretaña, etc. Se van dando esos clivajes. ¿Qué es la grieta? La grieta es cuando parece que todos los clivajes, en vez de cortarse entre sí, se ponen en una línea. Y que el mundo político y la sociedad se separan en dos campos absolutamente antagónicos que reducen totalmente el conflicto del campo de la política. Esto en Argentina es absolutamente notable y era casi una excepcionalidad argentina hasta que esta forma de construirse la política, hoy por hoy, cada vez es más fuerte en el mundo. Hoy pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, todos nuestros amigos que están en clase allá, te cuentan que por primera vez en muchísimo tiempo, por ejemplo, la típica pregunta que se hacía en Estados Unidos, en Estados Unidos gusta medir todo, ¿no? Bueno, ¿usted permitiría que su hijo se case con una persona del otro partido? Siempre 90% daba que sí. Ahora casi todos dicen que no. O sea, esto que nos parece una excepcionalidad argentina es una forma de constitución de la política que está cada vez más fuerte en el mundo. Es un problema gigantesco para la acción política. ¿Por qué? Porque yo casi, si queremos usar una metáfora como la que inventó este periodista famoso, una metáfora geográfica como es la grieta, yo decía que es más que una grieta, es una especie de valle. Porque cuando uno se pone ahí es muy difícil no caer. Caes en automático. Vos vas a la tele y es muy fácil hablar de la política y construir la política desde ahí. Es muy, muy sencillo hacerlo en lo discursivo. Es terriblemente negativo en términos de gestión. Terriblemente negativo. Es casi imposible gestionar un país complejo como el nuestro con una configuración política de esa naturaleza. Del blanco-negro, el amigo-enemigo. Prácticamente imposible. Y es una grieta, por eso es interesante, que no es la grieta histórica argentina, que tenía más sustrato en lo real. Esta es una grieta centralmente discursiva. No me enoja tanto las cosas, sino quién las haga. Lo mismo hecho por uno o por otro pasa a ser una barbaridad o una cosa absolutamente lógica, la hace uno o la hace otro. Yo pongo un ejemplo que no va a ser muy popular, pero Macri hizo una reforma previsional. Yo no la voté, pero la gente decía que quería hambrear y matar a todos los jubilados. Y no era cierto. Esa reforma previsional no fue sustantivamente en porcentaje, el número no fue tan distinta, un poco peor diría yo diría no, a la que después hizo nuestro gobierno. Pero de vuelta, algunos decían que una barbaridad y otros decían que... Esa forma de la acción política es enormemente compleja y enormemente disfuncional para poder solucionar los problemas, porque te lleva siempre a echar la culpa al otro, y cuando echas la culpa al otro nunca te haces cargo, y por lo tanto no puedes realmente generarlo y que te funcione. Yo tengo un ejemplo muy, muy claro en esto de cómo funciona la grieta, porque todos, como está construida la política argentina, hay buenos y malos, según de qué lado están, y el mejor ejemplo fue la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo me acuerdo cuando habló Luciano, todos me decían, ¿cómo habla bien? No puede ser. Ya hasta ahí llegaban sorprendidos, como alguien que es malo, que es macrista, asesino, no sé qué, no sé cuánto, va a hablar como, decir lo que yo pienso en ese momento. A muchos compañeros míos se quedaban de revés. ¿Y cómo emocionó? ¿Y cómo emocionó además? No, ya. Bueno, Ahí dije yo, alumna mía, ahí yo también dije, alumna mía, claro, obviamente. Pero un ejemplo mucho más brutal fue el discurso de Fernando Iglesias. O sea, alguien que odia todo el peronismo es a Fernando Iglesias. Es verdad. Porque se dedica, Fernando vive de eso. Fernando se dedica, yo lo conozco hace mucho tiempo, vive de putear el peronismo, digamos, su forma de vida. Y se la cree, porque tampoco es el profesor de gimnasia, tampoco le vamos a jugar como un politólogo, como un historiador. Se enganchó con ese tema. Pero yo me acuerdo cuando hizo el discurso de él, ¿se acuerdan ese discurso de Fernando Iglesias? Que también fue buenísimo, que contó en qué países ustedes querían vivir, y no sé, les cuento que pasó a muchas compañías, ¿cómo el peor de la historia, el más malo, dice lo que yo más o menos lo mismo que yo digo? Bueno, justamente nuestras sociedades no están partidas en dos. Los clivajes cortan los partidos en muchísimas cosas, y cuando se quiere reducir todo eso a dos campos, se pierde la centralidad de la política. Y de vuelta, es muy sencillo si lo digo como un actor. Cuando vos vas a la tele, lo más fácil es jugar así. No, culpa a ustedes. Es mucho más sencillo, por eso digo es un valle. Porque uno se pone acá, es muy difícil no caer. Pero como tan difícil es no caer, es tan importante en algún momento dejar de caer ahí, porque, reitero, es muy fácil ganar elecciones con la grieta, pero es muy difícil gobernar si por gobernar entendemos transformar de verdad la realidad que está hoy. Es muy difícil
las transformaciones que requieren en Argentina requieren necesariamente amplios consensos, si no son imposibles, digamos, ya es muy difícil hacerlo, porque es una vía, y esos consensos amplios son hipercomplejos en este juego, porque cualquiera que esté en un campo o en el otro dice que le gusta más o menos y ya es un traidor, y por lo tanto, digo, ahora lo que estamos viviendo ahora que le pasa al macrismo y a Juntos por el Cambio nos pasó a nosotros, ¿no? Vos te corrías un poquito y ya decías una cosa y ya pasabas a ser el enemigo público número uno. Me parece que si no logramos en algún momento, y quizás ahí el sentido que planteaba Silvia de compromiso con la verdad, con la verdad no, con compromiso con lo que uno ha dicho, la coherencia lógica con sus propios argumentos que podemos aportar en la ciencia política, es más necesario que nunca, ¿no? Para gobernar bien la Argentina. Gracias. Silvia, si podés hacer, cerramos ya la charla, cortito. Es un tema totalmente fascinante que cuando quieras le dedicamos un rato largo a hablar de esto, porque me parece que en la ciencia política hay mucho para estudiar. Yo creo que la grieta se explica mucho con la forma de la política argentina y mundial, pero de la Argentina en particular de los últimos años, en este abandono de las formas más tradicionales de la democracia liberal hacia formas de la democracia populista. Y esto sin tener una visión peyorativa del populismo, digamos. Por eso me gustaría poder hablar un rato largo de esto para poder explicar. Pero como no tengo un rato largo, sí quiero recomendar un libro de los miles. Leo mucho sobre populismo, me interesa mucho, pero lo primero, lo más importante, la definición en la que, digamos, todos podemos estar de acuerdo, es que el populismo divide el campo de lo político entre el nosotros y el otro, entre el nosotros y el ellos, ¿sí? Y en esa construcción del otro por fuera del nosotros, que además el nosotros tiene la connotación del bueno, del salvador, del que hace las cosas bien, y el otro es el que tiene todo lo malo, digamos, ¿no? Y representa todo lo que está mal, y eso, digamos, mirado desde cualquier ideología, desde la derecha o de la izquierda, porque populismo hay para todos los gustos, ¿no? Creo que es lo que explica la grieta. Muchos años de esa forma de hacer política y de ir perdiendo los condimentos, las claves de las democracias liberales, que son más pluralistas, más tolerantes, donde las instituciones tienen un peso más que las personas y los liderazgos, es lo que nos llevó a esta situación. Ahí yo les voy a recomendar El populismo como espejo de la democracia, de Francisco Paniza, viejo libro, muy bueno. ¿Por qué? Porque recoge experiencias de populismo desde Canadá, Estados Unidos, además de Argentina, Brasil, ¿no? Pero para que mirar populismo de derecha y de izquierda y buscar lo que tienen en común. Y tiene un artículo de Laclau, uno de Chantal Mouffe, o sea, es interesante el libro porque es una compilación que tiene muchas miradas de distintos politólogos que se complementan entre sí en la descripción del populismo. Desde otra explicación que me gusta mucho para entender esta grieta, desde la economía, es la que da Gerchunov, ¿no? La idea de la sociedad bloqueada y del empate hegemónico, y bueno, que también sirve, digo, léanlo, porque no tenemos tiempo de charlarlo, si quieren un día lo charlamos, pero creo que en la explicación más materialista histórica de la situación, esta es una de las que a mí más me resultan más interesantes y creo que aplican. Y como reflexión final, yo creo, como Juan, que para salir de este encierro, que es una trampa que atenta contra la posibilidad de desarrollo de nuestro país, una trampa en la que estamos metidos hace muchos años, es necesario mucha moderación, y para ser moderado, como dijo hace unos días el senador Burrich, hay que ser muy corajudo. Porque cuando uno quiere ser moderado, los propios lo tratan de tibio, los otros no lo reconocen. Es un problema, digamos, entre tratar de llevar la política hacia un lugar que entienda que ni lo que yo represento está todo bien y es perfecto, ni lo que el otro representa está todo mal y nada es rescatable, porque el mundo no es así, no funciona así, hay buenos y malos de los dos lados, hay ideas positivas, ideas negativas de los dos lados de la grieta, pero hay que tener mucho coraje para pararse en el medio, porque efectivamente, cuando uno quiere ponerse en ese lugar, es generalmente
mirado con cierta reticencia del otro, del lado que no es de su bando, y también genera mucha suspicacia del lugar donde uno pertenece, donde lo sienten como que uno quiere traicionar algunos valores o algunas cosas. Así que me parece que es todo un desafío. Yo siempre digo que en la Argentina nunca se forma el Consejo Económico y Social, que todos proponen, que todos quieren, que a mí me entusiasmó que nuestro presidente propusiera en marzo, porque para sentarse en esa mesa del consenso hay que estar dispuesto a ceder legitimidad, a perder legitimidad. Todos los que se sientan en una mesa de negociación se llevan menos que lo que pretenden. Y entonces hay que ser, digamos, hay que tener mucha vocación para sentarse en una mesa de ese tipo a perder parte de tu legitimidad. Hablarle a los propios es lo más satisfactorio que uno puede tener. Uno pone el discurso que saben que te van a aplaudir al otro día, inmediatamente. Es mucho más difícil tratar de sostener un discurso coherente, racional, que tenga que ver con nuestras ideas, porque hay que soportar estos ataques. La semana pasada yo, no me acuerdo que se retuiteé, creo, una nota de un constitucionalista socialista, ¿no? Diciendo, esta es una buena explicación de este tema. Me contestaban, son nuestros enemigos, ¿cómo podés levantar a un enemigo, tener que hablar así? Yo dije, miren, jamás entendí la política como la del amigo-enemigo. Lamentablemente la política argentina hace tiempo que se mueve en esos andariveles. Creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo, y desde la ciencia política también, para entender esta lógica y saber cómo desarmarla. Bueno, qué buen cierre que nos dieron, Juan, Silvia, buenísimo. Igual esto, como decíamos, daría para una charla. Bueno, algo de esto seguramente va a aparecer en las jornadas de ciencia política, paso por aquí el aviso. Con eso hacemos el lanzamiento del segundo cuatrimestre, de la segunda mitad del año, vamos con todo, con la jornada de ciencia política del 7 al 11 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hay paneles, mesas especiales, invitados internacionales, todo virtual, por supuesto. Bueno, así que los invitamos a pasar por las jornadas, y esta charla va a estar, está grabada, va a estar subida al canal de la carrera por YouTube, así que a los que no pudieron asistir la van a poder ver también más adelante, y la pueden revisar. Y bueno, invitarlos entonces a participar en la jornada de ciencia política, y bueno, y agradecerles muchísimo, Juan, Silvia, por esta charla que me parece interesantísima y que creo que les ha servido mucho a los estudiantes. Están haciendo, sí, con los dedos así, aplausos, podemos hacer también. Muchísimas gracias, buenísimo. No, muchas gracias a ustedes, realmente un gusto muy grande escuchar y ver a tantos colegas y tantas colegas a esta hora charlando de estas cosas. Es un enorme placer, así que al contrario, muchísimas gracias. Enorme. A vos, y sobre todo a los que están escuchando a esta hora, ¿no? Muchísimas gracias. Muchos éxitos en la carrera, no abandonen, pónganle garra, que vale la pena. Buenísimo, buen fin de semana para todos, Gracias por estar. Y a cuidarse, a cuidarse. Y a cuidarse, totalmente, cuídense, cumplan con el aislamiento. Gracias.